Emisión especial El nacimiento del Salvador. En esta presente emisión queremos compartir un maravilloso tema acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, más allá de la conmemoración en este día de ese recordatorio, la cual podemos diferir en cuanto a estos momentos, tiempos o fechas. Sin embargo, nuestro propósito no es ese, sino que es de aprovechar estos momentos para hablar del Señor Jesús, nuestro Redentor. ¿Y qué mejor momento para reflexionar trayendo memoria el nacimiento del don de Dios, el Salvador Jesucristo? Leemos una cita en el Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 1 al 4, acerca del nacimiento de Jesús. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Verso 2, este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Verso 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. La Escritura había profetizado siglos antes el evento trascendental de este capítulo, pero es sorprendente ver cómo Dios, llegado el tiempo, lo hace realidad. Dios usó circunstancias ordinarias para asegurarse de que sus propósitos se cumplieran. Este hecho de los impuestos por parte de un gobernador gentil no es reportado por otros escritores de los evangelios, pero es un elemento muy importante para que Lucas lo incluya. Lucas era un gentil y muestra a Cristo como un hombre entre los hombres y no solo entre los judíos. Como hombre, se ve a Cristo inclinándose ante lo que se requiere de todo hombre. Él iba a convertirse en uno de ellos en cada detalle. Los tratos de Dios con José también están llenos de instrucción para nosotros, porque nosotros también debemos darnos cuenta de que muchas veces el Señor nos muestra su voluntad a través de circunstancias naturales y situaciones sobrenaturales que Él ha ordenado que estén sobre nosotros. Estas cosas están más allá del control de José y solo podemos especular sobre los pensamientos que pueden haber pasado por su mente. ¿Qué futuro padre no iba a considerar las posibles complicaciones de un viaje tan largo y arduo para una mujer que debe dar a luz a su primer hijo? Sin embargo, todo esto estaba en el plan de Dios, porque mientras ellos estaban allí se cumplieron los días en que ella daría a luz. Continuamos la lectura en Lucas capítulo 2, verso 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo error. Dios preparó toda esta producción y Lucas lo revela. Cristo, el gran creador del universo, es visto aquí como un bebé indefenso, siendo cuidado por María, mientras ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. En el Evangelio de Mateo, Cristo es visto como un rey, rechazado por un rey terrenal. En Lucas, lo vemos como un hombre rechazado por la gente común, ya que no había lugar para él en el mesón. Jesús no vino como la élite de los hombres, sino que era el más pobre de los pobres. Qué grandes cosas Dios hizo para crear el trasfondo perfecto para la manifestación de su gracia. Leemos el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En Mateo vemos al rey visitado por los magos trayendo regalos costosos. Lucas muestra a los pastores que vienen a visitar al hombre humilde. Por humildes que sean, estos pastores recibieron el primer anuncio del visitante celestial y ese hecho está marcado por una exhibición de gloria relatada solo en este evangelio. Continuamos la lectura, Lucas capítulo 2, verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Tales demostraciones de gloria y gozo son características de la ofrenda de paz. Dios ha descendido al hombre para tener comunión con él en esta tremenda atmósfera de arrobamiento. El nacimiento del Salvador se anuncia con una señal especial. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A raíz de este mensaje, los cielos se llenaron de una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículos 13 y 14. La paz y la buena voluntad están en vista de la ofrenda de paz en la que Cristo ha hecho la paz por la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1, verso 20.
Tan pronto como los ángeles partieron, los pastores se apresuraron a ir a Belén para ver esto que había sucedido, como lo leemos en el versículo 15. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Efectivamente, ellos lo encontraron exactamente como el ángel les había dicho, y cuando lo vieron se convirtieron en los primeros heraldos del Redentor, y dieron a conocer las palabras que les habían dicho acerca de este niño. Versículo 17. Ciertamente es apropiado que a estos pastores se le conceda el honor de venir primero para ver y luego para contar las buenas nuevas del gran pastor. Estaban en su propio elemento, viniendo al establo, y no se sintieron avergonzados ni intimidados por ello. También hay una lección para nosotros aquí en el principio de la verdadera humildad. Antes de que podamos testificar de Él, primero debemos tener un encuentro personal con nuestro Salvador. Es solo cuando Cristo se nos revela que podemos testificar de Él. Aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesús, su respuesta será como aquellos que oyeron a los humildes predicadores. Todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les decían los pastores. Versículo 18. Sin embargo, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron a sus deberes, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Versículo 20. Nuestra respuesta debe ser la misma. Al acercarnos a su presencia, debe haber un deseo abrumador de testificar de Él. Versículo 21. Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, que así lo llamó el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. Verso 21. Esta es la primera de las 3 ocasiones en la que se da la edad de Jesús. Lucas es el único escritor que lo registra, porque muestra a Cristo pasando por el proceso de crecimiento común a todos los hombres. La circuncisión que se originó con Abraham en Génesis capítulo 17 y fue incorporada a la ley, significa que Dios solo puede aceptar lo que tiene 8 días o lo que es de la nueva creación. Fue en ese momento que Jesús estuvo listo para cumplir el significado de su nombre. Jehová es salvación. Y cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Verso 22. Ahora la acción cambia de Belén a Jerusalén en lugar de la dedicación. Según Levítico capítulo 12, verso 4, esta dedicación tuvo lugar 33 días después de la circuncisión, porque la madre debe permanecer en la sangre de su purificación 33 días. Ninguna cosa santificada tocará, ni entrará en el santuario hasta los días que se cumpla su purificación. Pablo comenta sobre esta verdad en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Él es la simiente de la mujer prometida, como vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, en tipo, que eventualmente herirá la cabeza de la serpiente. Vino también para cumplir cada jota y cada tilde de la ley, a fin de redimir a los que estaban sujetos a ella. Así fue circuncidado y presentado al Señor. El par de tórtolas o 2 palominos ofrecidos en su dedicación en cumplimiento de la ley son una prueba más de la pobreza en la que nació. Representan la menor de las ofrendas que serían aceptadas según Levítico capítulo 12, verso 8. Siguiendo la lectura, Lucas capítulo 2, verso 25 y 26. Y aquí había un hombre en Jerusalén cuyo nombre era Simeón, esperando la consolación de Israel. Y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Verso 27. Durante la dedicación, Simeón entró en el templo por el Espíritu. Aquí hay una maravillosa historia de fe y conocimiento. Cuando Simeón, guiado por el Espíritu y creyendo en la promesa de Dios, tomó a este bebé en sus brazos y bendijo a Dios, y dijo: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Versos 29 y 30. Para muchas personas, esto puede haber sido o parecido simplemente otro lindo bebé, pero Simeón miró más allá del cuerpo pequeño y frágil y vio que Jesús era el cumplimiento de la promesa, el consuelo
y la liberación dada por Dios. Las palabras de Simeón en los versículos 31 al 35 son una profecía de los propósitos de Dios y cómo estos se llevarán a cabo. La salvación prometida en el versículo 30 debe ser preparada en presencia de todo el pueblo. Los gentiles también iban a recibir luz, y Él se convertiría en la gloria de tu pueblo Israel. José y María se maravillaron de estas cosas, pero el versículo 34 explica cómo sucederá todo. Lucas capítulo 2, verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. La caída es una profecía de su muerte. El niño es una figura representativa de todos los hombres atrapados en tal caída, pero también está fijado para el resucitar o resurrección. Todo esto fue como señal contra la cual se hablará, o en sus mejores traducciones, una señal para el ataque del hombre. Pablo añade este pensamiento en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. La predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Las provisiones de la cruz y la posterior resurrección de Cristo han sido atacadas durante siglos, pero la señal de Dios aún permanece, condenando a todos los hombres que no creen. Las siguientes palabras, también dirigidas a María, expresan el profundo dolor que ella iba a sufrir. Como una espada traspasará también tu propia alma. Esto sucedió mientras estaba parada frente a la cruz, viendo a Jesús morir en agonía. Mientras su corazón estaba siendo traspasado por tal crueldad, también se cumplió uno de los propósitos de Dios, que los pensamientos de muchos sean revelados. Nadie puede permanecer neutral en lo que respecta a Cristo. Cada uno debe aceptar su provisión para sí mismo o perecer en sus pecados. La siguiente persona que leemos que presenció tal dedicación de Jesús fue Ana, una profetisa, verso 37, y era viuda hacía 4 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dios siempre tuvo sus recompensas propias, especiales por la fidelidad, y esta mujer no estaba decepcionada. Como Simeón, ella debe haberlo reconocido porque dio gracias al Señor y habló de él a todos los que esperaban redención en Jerusalén, verso 38. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, verso 39. A diferencia de Mateo, que retrata al rey exiliado y viajando a Egipto, Lucas no menciona este hecho ni la amenaza a su vida. En cambio, continúa describiendo al hombre común, el niño que crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Versículo 40. Jesús era como cualquier hombre dependiendo de Dios, con las mismas necesidades que experimentan todos los hombres. Él no emergió inmediatamente como poseedor de toda la fuerza espiritual. Como dice en Filipenses capítulo 2, Él se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Como Dios, lo sabía todo, pero como hombre debía alcanzar la sabiduría, y considerando lo propio de Nazaret, podemos comprender bien su oportunidad de aprender y depender de la gracia de Dios. La siguiente vista de él es a la edad de 12 años. La ocasión es la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Cumplidos los días de aquella fiesta, José y María emprendieron el camino de regreso a casa sin darse cuenta de que Jesús no estaba con el resto de su compañía. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén, y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo escuchaban se asombraban de su entendimiento y respuestas. Verso 46 al 47. No se nos dice cuál fue el tema de estas conversaciones, pero aquellos que lo escuchaban ciertamente quedaron impresionados. Este testimonio de su sabiduría es el resultado de su crecimiento espiritual. Verso 40. María mostró la preocupación de una madre cuando dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Verso 48. Su respuesta a ella nos dice que a la tierna edad de 12 años, Jesús sabía que Dios era su Padre y que había una obra para él. Aunque estos padres terrenales habían recibido muchas profecías acerca de este hijo, primero del ángel, después de su nacimiento, los pastores, Simeón y Ana, y ahora las palabras de Jesús: en los asuntos de mi Padre debo estar. Sin embargo, en el versículo 50 leemos: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y verso 51, y descendió con ellos y vieron Nazaret y les estaba sujeto. Esta es una tremenda declaración en vista de quién era Jesús.
Él fue el creador eterno del universo, investido de todo poder, fuerza y autoridad, y sin embargo, lo vemos sometiéndose a la autoridad de sus padres terrenales. Este es uno de los principios más grandes de Dios, siendo Jesús el ejemplo más grande, y nadie puede realmente conocer el éxito sin someterse a la autoridad. Al resumir este capítulo, nos gustaría señalar que el camino que Jesús tomó hacia la madurez es una descripción de nuestro propio camino de crecimiento espiritual. El proceso de nuestro nuevo nacimiento se describe en el capítulo 1, verso 35, como el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Quién puede comenzar a explicar cómo Dios pudo implantar su vida divina dentro del vientre de María? Del mismo modo, no podemos comprender cómo Él puede implantar tal cosa santa dentro de todo aquel que cree. La comprensión no influye en el resultado de este gran milagro, y como María, nuestra única respuesta es: hágase en mí según tu palabra. Así como María llevó esa semilla divina dentro de ella, así los cristianos llevan dentro de sí la vida de Cristo, alimentando y nutriendo esa vida espiritual tal como ella lo hizo humanamente. Es triste que tantos del pueblo de Dios nunca vayan más allá de la primera etapa del desarrollo, mientras que de hecho son nacidos de nuevo y poseen esa semilla santa e incorruptible. El fruto espiritual nunca se puede ver, a causa de la falta del crecimiento. Pero este no es el propósito de Dios. Como María, llega el día que debe ser entregada. Llega el momento en nuestra experiencia en que el fruto de la vida divina no se puede ocultar, se manifiesta visiblemente, aunque es muy frágil y necesita alimento y cuidado. El próximo paso de crecimiento se encuentra en el versículo 21. Cuando Jesús es circuncidado, solo lo que tiene 8 días se presenta de esta manera, y habla del momento en nuestras vidas cuando nos damos cuenta de que somos una nueva creación, pertenecemos a Dios y somos de gran valor para Él. Lamentablemente muchos creyentes nunca ven la importancia total de esta hermosa verdad, nunca comprenden el hecho de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Primera de Corintios capítulo 5, verso 17. A continuación, leemos de la dedicación formal de Jesús. Habla de nuestra propia dedicación al Señor al presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1. Después de esto leemos: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Fortalecerse en espíritu es un resultado directo del crecimiento. Va mucho más allá de la llenura inicial con el Espíritu Santo, hasta la operación práctica y el desarrollo del Espíritu de Cristo en el interior. Se refleja en la capacidad de uno para estar solo, escuchando y estando en los asuntos del Padre. Como se vio anteriormente, la vida de Jesús se manifiesta por la profundidad del conocimiento que poseía. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. No hay sustituto para la actitud de sumisión a la autoridad. Las Escrituras guardan silencio sobre la vida de Jesús desde este punto hasta la edad de 30 años en el capítulo 3, verso 23, cuando comenzó su ministerio público. La inferencia es que él permaneció sujeto a sus padres todo este tiempo y aún así logró todo lo que Dios quería que él hiciera. El mismo patrón será nuestra experiencia. Pablo habló de su dedicación y sumisión, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre las naciones. Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16. Solo cuando las características de Cristo se revelan en nosotros, Él podrá un día revelarlo a través de nosotros. Jesús literalmente crecía en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Verso 52. Y ese proceso también debe realizarse en nosotros. Es un resultado directo de la sujeción de la que leemos en el versículo 51. En medio de los esplendores de la gloria que esperamos compartir dentro de poco, Cristo nuestro amado y nosotros juntamente con Él. Qué hermosa y bella experiencia. Gracias al Señor por este don inefable. Gracias a Dios por esta salvación, por esta redención completa. Que cada uno de aquellos que han oído este mensaje y no han recibido a Jesús puedan tener su experiencia personal por recibir al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor viene muy pronto por aquellos que aman su venida. El Señor los bendiga ricamente a todos y realmente esperamos que este mensaje haya llegado a ser de una excelente bendición
para cada uno de los oyentes. Bendiciones y amén.